vimos los tipos de comunicación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y a ver, si recuerdan cuáles eran. A ver. Comunicación. El escrito. El escrito. El verbal. Ajá. Por medio de los gestos. Bueno, el espiritual. Y el de los hechos. Exacto. Muy bien, muy buena alumna. Dice, qué bueno que te lo grabaste. Sí, o sea, todo nuestro ser, de todas las formas y maneras, nos podemos comunicar, gracias a Dios, ¿sí? Aunque parece que no, pero ayer me estaba comentando una de mis hijas, porque dice que es la primera vez, Pau, pare la oreja, de lo que Dios hace con su vida, ¿sí? Ayer me estaba platicando mi hija que por primera vez vio a su hija adorar al Señor y expresarlo, ¿sí? Dice, ella siempre se fijaba en todos y ella tomaba de lo que ella veía, ¿sí? Pero no podía, no cantaba. Pero el domingo pasado comenzó ella, de lo que ella observaba, a cantar y empezó a danzar y empezó a adorar al Señor, así ya en una forma, dice, no mamá, dice, ella estaba con los adolescentes, yo estaba con la gente adulta, dice, yo estaba llorando. Dice, y no tan solo eso, y que el Señor le habló a su corazón y le dijo, ella siempre me ha alabado. Que no sean tus formas y tus maneras, esa es una cosa, pero ella siempre me ha alabado. Y dice que en eso le dijo, ve al lado. Y cuando ve a otro lado, ve a un niño con parálisis cerebral. Y en cuanto empezó la alabanza y empezó la adoración, dice que empezó él a inquietarse, así como a inquietarse, y a la hora de la adoración le levantaba las manos al papá. ¿Sí? Le levantaba las manos, o sea, se las empujaba para que él las levantara. Entonces dice, ay, mamá, fue tan conmovedor ver que nosotros tenemos nuestras formas, nuestras maneras, dice, pero Dios nos ha provisto de todo para poder expresar. Entonces, ese niño que no puede hablar, que no se puede mover, que no puede nada, dice, él empezaba a inquietarse y a inquietarse a la hora de la alabanza y a la hora de la adoración, al papá le levantaba la mano. ¿Sí? Para que así como que, a ver, aprovecha tú, ¿no? Tú que puedes hacerlo. Entonces, yo decía, es cierto, gracias a Dios, porque Dios va habilitándonos para hacerlo. Por eso les digo, la comunicación es algo que es vida, porque así es como nos comunicamos con el Padre, ¿no? De diferentes formas. Cuando leemos, en la escrita también lo hacemos. Pero ahora también tenemos que ver la cualidad. O sea, ¿qué cualidades debe de tener una buena comunicación? Ya sabemos cuáles son, pero ahora las cualidades, ¿cómo debe de ser? Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención, ¿sí? Debe de ser verídica. ¿Qué dice la palabra? Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, ¿sí? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con la verdad? ¿Sí? Con la verdad. Ahora que hablaba con esta chica, yo le decía que si ella creía en Dios, y me decía, no, yo lo que no pueda ver ni oír,
ni sentir no creo. Entonces yo le dije, bueno, dice, bueno, no sé si él se pueda sentir. Y yo le dije, sí se puede sentir. Sí. ¿Sabes qué? Yo eso es en lo que creo. Y conforme en lo que creo, eso es lo que voy a hacer. Porque esa es mi verdad. Mi verdad es Cristo en mi vida. O sea, yo no puedo hablar otra cosa que no sea de alguna manera la manifestación de Dios, ¿sí? En todo lo que digo y lo que soy. Entonces yo le pedí permiso para que si podía orar por ella. Y me dijo, yo quiero que sepas que me da lo mismo. Le dije, no, no, no. Dice, porque no creo en Dios. Ahí fue cuando me dijo. Le dije, no, 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 no te estoy pidiendo que creas. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, porque yo sí creo. Le dije, yo sí creo. Y yo creo que Dios me escucha. Y yo creo que si yo oro por ti y le pido al Padre, Dios va a hacer algo. ¿Sí? No sé qué, pero va a hacer algo. Pero sí un favor, le dije. Quiero que cuando tú te sientas diferente, me hables y me digas, Pati, no sé qué me está pasando, pero ya estoy diferente. ¿Sí? Y yo quiero que, ¿y por qué se los digo? Porque hablar la verdad de Dios siempre, siempre va a ser respaldada también por Él. ¿Sí? Entonces, uno no tiene más que ofrecer más que a Él, ¿no? Entonces, hablar la verdad es algo muy importante en una comunicación, ¿sí? Que nos propongamos a nada que mentiritas piadosas, a que mentiritas chiquitas, no. O es mentira, o hay mentira, o no hay mentira. O es verdad, o no hay otra cosa. ¿Sí? No hay un término medio, no, o es en un lado o es en el otro. Y en eso tenemos que estar muy, muy conscientes, ¿sí? De que lo hagamos de esa manera. Debe de ser honesta también. En primera de Timoteo 3:8 dice, los diáconos deben de ser honestos, sin doblez. O sea, la honestidad es algo que se muestra, es algo que se ve, no que tiene recovecos. O sea, cuando está diciendo sin doblez, es esto, ¿sí? Entonces, este es un doblez. Aquí hay otro doblez, en donde se oculta algo. Entonces, tenemos que ser como cartas abiertas, lo decía Pablo, ¿sí? Así debemos nosotros de ser. Y dice que sean sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, pero ser honestos, ¿sí? Ser honestos no quiere tampoco decir que ser verídicos, o sea, decir la verdad y ser honestos, o sea, tenga que ser de una manera drástica y cruel y seca. No, no. Siempre debe de ser también vamos a ver otra característica que debe de tener. Debe de ser oportuna, saber cuándo hablamos. Debe de ser, Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra de hablar, pero cuando es en el tiempo adecuado, que es como un bálsamo al corazón. Es como muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios nos usa a través de una palabra, ¿sí? Que sea en el momento adecuado. La palabra que cae al corazón, ¿sí? Dice Eclesiastés 3:7, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, ¿sí? O sea, hay ocasiones en que es necesario callar, ¿sí? Cuando vemos que la situación es tensa, es mejor callar, ¿sí? Yo les digo a las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, porque nos cuesta mucho trabajo callarnos, ¿sí? Debe de ser amable. ¿Cómo es una persona amable?
fácil de amar. Eso es amable. Entonces, dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, que nuestra hablar también hay otra en el que dice que debe de ser sazonada, ¿sí? Sazonada con sal. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué. ¿Por qué? Pero el ser amable es cuidar el corazón del otro. Eso es una persona amable, que siempre está cuidando el corazón del otro y que por lo tanto es fácil de amar. Es una palabra que se recibe, ¿sí? Esa es una cualidad, una característica que debe de haber en la comunicación. Debe de ser objetiva. Cuando Dios le quiso enseñar a Abraham, ¿sí? Lo sacó, dice que lo sacó de la tienda y le dijo, ve las estrellas del mar, así será tu descendencia, ¿sí? Como la arena del mar y como las estrellas, así será tu descendencia. Y mire que si lo es, nosotros somos también, ¿sí? Fuimos ahí también injertados en esa promesa de Abraham. Entonces debe de ser algo objetivo. ¿Para qué? Para que haya un mayor entendimiento, o sea, sea más fácil de poder digerir lo que me quiere decir, ¿sí? O sea, si es algo difícil a veces de explicar, hágalo con un objeto, hágalo con algo que sea así tangible, que se pueda ver. Yo me acuerdo en las clases de los niños, cuando nosotros le decíamos, es que el Espíritu Santo está dentro de ustedes. El Espíritu Santo mora en ustedes. Y como todo niño, no falta el que le dice, ¿y cómo entró? ¿Cómo se metió? Si es una persona, ¿cómo se metió? Y era muy lógico. Entonces, uno siempre cuando les iba a enseñar cómo el Espíritu Santo estaba dentro de ellos y nosotros los ministrábamos, lloraban en lenguas y era algo hermoso, porque cuando para usted las cosas que va a comunicar son reales, son veraces, son honestas, son verdaderas, también eso nos da un lugar, una autoridad y un gobierno para poderlo hablar. Y Dios lo respalda. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo hacíamos a través de un huevo, ¿sí? Un huevo cocido, un huevo duro, y así les explicábamos las tres partes que el hombre está, que el hombre es, ¿sí? Y la cáscara era la carne, la clara era el alma, lo que estaba, y luego la yema, que era donde está toda la proteína, ahí ese era el espíritu. Y le decíamos, nada más vemos por fuera algo, el cascarón, pero no nomás está el cascarón, sino por dentro. ¿Y por qué el espíritu puede entrar? Porque es espíritu, no tiene cuerpo. El Espíritu Santo ni el Padre tienen cuerpo, sino Jesucristo nada más. Entonces es importante que nosotros, cuando las cosas se le van a plantear a un niño o a una persona, que entienda de qué manera, porque si yo le digo que es una persona y yo le digo que él piensa en alguien como él, ¿sí? Cuando es una persona, tiene una función específica, ¿sí? Y también a la vez, ¿por qué? Porque hay una característica. El Espíritu Santo, ¿sí? Mora en nosotros y está también en el corazón de Dios y en el corazón del Hijo, a la vez. Eso es lo que nos caracteriza a la iglesia.
que somos cuando decimos somos un mismo espíritu, es porque tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Y cada uno tiene un espíritu, como esencia, como sustancia, como personalidad. No es que no tengamos, ¿no? Lo tenemos, ¿ok? Entonces, así debe de tener esas características mínimas la comunicación. ¿Hay otra cosa que sugieran que deba de tener también? ¿Otra característica, otra cualidad? ¿Se le ocurre a alguien? Dígala. Hable o calle para siempre. Si no, pasamos a los fundamentos de la comunicación. ¿No? Bueno, pasamos a los fundamentos de la comunicación. Yo siempre doy una apertura porque yo creo que en la multitud, ¿sí?, de los hijos de Dios hay sabiduría. Entonces siempre voy a dar una apertura a quien considere, háblela, dígala y por ahí la agregamos y la anotamos también, ¿sí? Hay fundamentos de la comunicación, ¿sí? Perdón, se me ocurre uno. Dígamela. Puede ser tal vez la flexibilidad de comunicarte, pero también estar dispuesto a tener un corazón flexible o enseñable para tal vez que alguien te refute lo que vos decís o como que te haga ver las cosas de otra forma. Pero no sé si eso entraría como en características de la comunicación o tal vez no lo sé. Yo creo que entra dentro de lo que sí puede ser, porque de hecho debemos siempre de ser flexibles. ¿Sí? La flexibilidad es el amor, de hecho. Esa es la parte que de la gran diferencia entre la ley y la gracia, el amor, ¿sí? Y la flexibilidad es así. Y yo creo que en la comunicación debe de haber siempre esta apertura, ¿sí? Para un lado o para el otro. No forzosamente tiene que ser rígida, porque es cierto, o sea, nosotros ahí le podemos dar con la flexibilidad, ¿sí?, el amor. Si bien es amable, pero le podemos agregar amable y flexible, porque entonces eso ya nos da la oportunidad de poder aprender del otro, ¿sí? O tener amor para el otro a la hora de decir las cosas. ¿Sí? ¿Se puede aplicar? Claro que sí, Luz. Gracias. Y los fundamentos de la comunicación, ¿sí?, es buscar la sabiduría de Dios. Por eso tiene que ser oportuna. Por eso tiene que ser honesta. Por eso tiene que ser objetiva y amable. Porque tenemos que buscar, ¿sí?, en el Señor siempre la forma de comunicarnos adecuadamente. Y aquí está, a ver si cada uno me lee el proverbio. ¿Lo tienen? Sí, a ver, Lore Gómez, por favor, por ahí. Proverbios 17:1. 1:7. 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí es una palabra así como un poquito más considerada, ¿sí? Pero el insensato es el simple, o sea, la gente que habla por hablar, o también Pablo lo describe como el idiota, ¿sí? Ahí sí ya suena fuerte, ¿verdad? Y se desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque lo que decía Luz es muy cierto. O sea, la gente
que es flexible, siempre está dispuesta a ser enseñada, ¿sí? Siempre, siempre. ¿Cómo buscamos también la sabiduría? Entonces, sin despreciar, ¿sí?, la enseñanza de alguien. No importa la edad. Alguien, a un pequeño, a un joven, le puede decir una gran verdad, ¿sí? Y enseñarle algo. A ver, Proverbios 4:7, ¿quién me lo lee? Acá lo tengo, pastora. Sí. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjense, dos cosas que aquí nos está pidiendo que debemos de tener como fundamento, ¿sí? Tener sabiduría es algo que nosotros le debemos de pedir al Padre. El que da la sabiduría es el Padre, ¿sí? Entonces, el que ante todo busquemos de Él la sabiduría. Está su palabra, está nuestra comunión, está el Espíritu Santo hablando siempre para tener la sabiduría. El que, ¿cómo? ¿Sí? Y dice, y sobre toda tu posesiones adquiere inteligencia. ¿Cómo voy a aplicar esa sabiduría? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Ya vimos las cualidades que debe de tener, ¿sí? Entonces, buscar de Dios, ¿sí? Hoy, ayer me pasaba una de mis nietas una canción, se las voy a mandar, de un hombre que nos encanta. Es un hombre que constantemente tiene una vida de adoración, y él hablaba de los silencios de Dios, ¿sí? De esas veces que te tienes que quedar y que en los silencios también Dios habla. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene una multiforma de maneras de que Dios te la haga entender, ¿sí? Cuando tú la pides, porque sabes que la necesitas. Entonces, cuando tú ya estás consciente, Señor, necesito una palabra, necesito que me dé sabiduría para conducirme, ¿sí?, de manera correcta, para saber decir y comunicar algo correctamente. Dios te lo da. Dios te lo da. Proverbios, vamos a ver otro fundamento de la comunicación. Proverbios 2:6. Yo leo, porque Sí. Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces ya aquí nos amplió un poquito más, ¿sí? Porque de Dios da. Dios es el que da sabiduría, ¿sí? Y de su boca viene el conocimiento. Entonces, cuando te habla, te revela algo. Eso es el que viene de su boca, conocimiento, ¿sí? Y la inteligencia para descifrarla también. Y entonces la puedas comprender claramente. Y a veces puede ser una parte pequeñita, no piensen que Dios da así revelaciones de capítulos de la palabra. No, nos volvemos locos, ¿sí? Sino a veces una palabra, pero buscarla y buscarla es pedirla, es decirle, Señor, quiero que me hables, ¿sí? Que me hables y me digas. Entonces, buscarla de su boca. ¿Cómo será esto de buscarla de su boca? Que viene el conocimiento. Orando. Por medio de la palabra. La palabra. Es la palabra de Dios. Claro. Claro, porque la palabra sale de su boca, ¿sí? Aunque la tengamos por escrito, pero sale de su boca. Entonces, cuando yo voy con toda la intención de decirle, Señor, háblame, y usted lee la Biblia, Dios le habla. Dios le habla. Es que leí que... No, Dios le habló.
cuando le revela algo, y no es que le esté revelando como si fuera a hacer cada rato como si hiciera pan. No, no, no. Es una, pero con una le basta para que le revolucione la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es cualquier palabra, no es cualquier conocimiento que él está mostrando. ¿Sí? La inteligencia es para que nosotros comencemos a rumiarla, ¿sí? A comenzar a trabajar en ella y decirle, Señor, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me quisiste decir? Revélame, háblame, dime, dame, ¿sí? La inteligencia para poder saberlo. Otra es Santiago 3:17. ¿Leo? ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese bien cómo tiene que ser la comunicación. Aquí vamos otra vez a las características, a las cualidades. Sí. Pero primeramente, o sea, la sabiduría que es de lo alto. Y fíjese, como prioritario, debe de tener estas características. Cuando venga algo, cuando venga una palabra para que usted le quiera decir a alguien, que quiera edificar, que quiera usted comunicar algo correcto, debe de ser pura, sin tratar de manipular, sin tratar de convencer, sin tratar de imponerse. Eso es pura. Y después pacífica, de una forma tranquila, en un tono, acuérdese de la mímica, en un tono apacible, ¿sí? Amable. Ahí, acuérdese siempre que la amabilidad, el que es amable es fácil de amar. Entonces, que tenga ese ingrediente. Y como decía Luz, flexible, ¿sí? Que sea amable, benigna, no piense mal de la otra persona. No piense mal, no, se me hace que me lo está diciendo porque eso es algo que él así lo vive, es que para él es así, pero no para mí. No piense, tener pensamientos de bien y no de mal de la otra persona, de la persona que le está comunicando, ¿sí? O de la que le esté escuchando. Llena de misericordia. Por eso debe de ser fácil, debe de ser sencilla, ¿sí? Y de buenos frutos, o sea, vamos a ver un resultado de la forma como lo digamos, ¿sí? Sin incertidumbre. No, bueno, es que yo creo que así y asado y no sé tú qué pienses. No ponga en duda, no ponga en duda lo que la otra persona le diga, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de ser sin incertidumbre, sin a ver qué me va a contestar o a ver qué me va a decir, ni hipocresías. Por eso es que la lisonja no es aceptada por el Señor. Y mire, de veras que es algo, o sea, si usted ama a alguien, no lo levante, no es que su predicación estuvo increíble, no es que usted es un bueno para esto, es una bendición, es una persona que verdaderamente nos edifica, y le dice, cuidado, cuide el corazón de ese siervo, y no lo lisonje. Porque el siervo cuando da una enseñanza nada más es el instrumento por el cual Dios lo va a bendecir, Dios lo va a edificar, Dios lo va a consolar, Dios le va a dar lo que usted necesite. Pero es el instrumento, cuide el corazón. Y a veces no cuidamos los corazones, ¿sí? De los siervos. O sea, vamos, que opinemos, no, es que la verdad reconozco que cuando el apóstol nos habla, nos dice,
cosas tan certeras, sí. Pero no ir y saturarlo y decirle a él, porque eso no es conveniente. Sí. No es conveniente, no es bueno. Porque a veces decimos más de lo que tenemos que decir. ¿Sí? Otro fundamento vital es saber escuchar. ¿Sí? Saber escuchar. Bueno, pero vámonos al de hablar de corazón. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Sí? Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ay, es que me equivoqué. Pues piénselo 2 veces, ¿no? Porque a lo mejor no se equivocó. Más bien diga cómo está mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tal cual. ¿Sí? De lo que tenemos es de lo que hablamos. Entonces, de la abundancia del corazón, siempre o habla lo bueno o habla lo malo. Por eso dice que en el corazón, sí, debemos de saber que así hay vida. ¿Qué hay? Y de ahí vamos a hacerlo. Por lo tanto, otro es saber escuchar. ¿Sí? El saber escuchar, dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que sabe escuchar. ¿Sabe quién cuando estamos entrenándonos, habilitándonos para comunicar, vamos a aprender a ver a los ojos a la persona y escucharle con atención? Por amor y por respeto. ¿Sí? Se debe de escuchar de esa manera. Y no escuchar ahí viendo para todos lados. ¿Sí? Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para enojarse. No se apresure, no se apresure. ¿Sí? Escuche todo lo que le tenga que decir y que sea la idea completa. Porque a veces, a lo mejor una persona dijo una palabra inadecuada o no encontró la palabra correcta y ¡pum! Nos prende ahí. No sea como fosforito. Espérese. ¿Sí? Espérese y sea más como encendedor. ¿Sí? Hay que hacerle clic, a veces varias veces para que se encienda. Pero tenga cuidado, porque le digo, a veces la gente no es que quiera, o su cónyuge no es que le quiera decir una cosa así, sino que no encontró la palabra adecuada. Y si usted ya no le gustó la forma como lo hizo, entonces dígale, a ver, estoy entendiendo esto. ¿Es eso lo que me quieres transmitir? Y salgamos de dudas. Y sirve que hace reflexionar a la otra persona para que aprenda a usar palabras correctas. ¿Sí? Todo es, mis amados, de veras. Por eso dice Lucas y también otros, o sea, dicen proverbios también de la abundancia del corazón. Entonces, si lo que yo estoy tratando de hacer no es edificar, sino argumentar, vamos a hablar rápido, cuando no hay necesidad de que lo hagamos. Seamos misericordiosos, como dice, ¿no? Como dice aquí, misericordiosos. Y mire, yo sé, ahora que estuvimos leyendo el libro de Santiago, yo creo que Santiago era mucho de lo que él vivió. Imagínense, ser hermano de Jesús. Sí, haber vivido con él 30 años.
y no darse cuenta que era el Mesías, y además menospreciarlo, porque ni siquiera los 33 de su ministerio, yo creo que sí lo vio hacer muchos milagros, porque es al único que después de que resucita Jesús, va y se le aparece, ¿sí? Y lo hace pastor de Jerusalén. Imagínense, yo creo que mucho, yo veíamos el libro y algunas de nosotros caíamos en cuenta, ¿no? Se me hace que se proyectó aquí porque qué buenos consejos da, porque los vivió, era veraz, era verídico. Yo creo que fue para él duro, ¿sí? El difícil haber dicho, si lo hubiera seguido, si lo hubiera escuchado más, si hubiera tenido más tiempo con él, no me hubiera percatado. Yo creo que le pasó como mucho nos pasa, cuando se muere alguien inesperadamente, le hubiera dicho, le hubiera hablado, el hubiera ya no existe. Sí. Pero sin embargo, Dios que es grande en su gracia, ¿sí? Jesús va y se le aparece. Va y le dice, conocí el corazón de su hermano, ¿sí? De su medio hermano, pero bueno, ¿sí? Dice en Proverbios, cuando él la escucha, al que responde palabra antes de oír, le es idiotez y oprobio. Fatuo es fatuidad, ¿sí? Y oprobio, porque con la prontitud que lo hace, va a traer una dificultad, va a traer un oprobio a su vida, ¿sí? Fíjese cuántos detallitos que uno tiene que estar viendo y cultivando en una amistad. Por eso a veces nos damos cuenta que en realidad no nos dedicamos más durante la etapa de amistad antes del compromiso, nos dedicamos a conocer, pero a veces se nos queda más la parte triste o débil de la persona y no lo bueno. ¿Sí? Nos marca más lo difícil que pasamos, la circunstancia, la palabra, la actitud, y debemos de conocer a las personas, pero siendo sabios. Y entonces Dios habrá de mostrarnos el corazón. Responder amablemente. Ya lo vimos, la palabra blanda, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, enciende la llama. ¿Sí? Entonces, si es una palabra de enojo, mire, mejor cerramos. ¿Sí? Mejor cerramos el pico y se acabó. Y espérese de ese tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser su respuesta que se prenda y ahí comience el problema y ahí comience la discusión. ¿Nos estamos dando cuenta de cuántas cosas, debilidades hemos hecho muchas veces? ¿Sí? ¿Nos estamos dando cuenta todos? De que a veces no lo hicimos de la forma adecuada, porque dejamos más salir el temperamento y salir la molestia o salir la frustración que comunicar adecuadamente o escuchar adecuadamente. Dice también responder amablemente dice que en Colosenses 4:6, sea su palabra siempre con gracia.
Cuando se refiere con gracia, ¿a qué se refiere? Que nuestra palabra sea con gracia. No, no se la digas a Cristian, Pau. Dínosla a nosotros. Que la gracia es un don inmerecido, algo que no merecemos, ¿no? Entonces, tal vez puede ser como que cuando hablamos con alguien, contestar con esa empatía, esa amabilidad, ese amor, sin pensar en que quién es la otra persona, sino, o tal vez en, no sé, la persona qué es lo que haya hecho, o no ponernos desde ese punto de vista, sino desde el corazón de Dios, ¿no? De extender esa gracia, ¿no? De tener esa capacidad de amar a pesar de todo. Eso sí, mira, cuando tú hablas de amar sin merecerlo, esa es misericordia. Pero gracia es un regalo dado. Es un regalo dado. O sea, aunque no lo merezca, ¿me explico? Ya es la abundancia del corazón. Ahí es donde se ve. Por eso dice que nuestra palabra sea siempre con abundancia de Dios, con abundancia de cada una de estas cosas que nos están diciendo como la sabiduría, ¿no? Si alguien la termina leyendo. ¿Qué parte? La de Colosenses 4. Que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora denme la interpretación, Luz. Sazonada con sal, más o menos, no sé exactamente a qué se refiere, pero podría deducirse que generalmente, bueno, mi interpretación es que cuando vos comes una comida sin sal, como que no tiene sabor, no te da ganas de comerla. Pero uno le pone sal a las cosas como para que sean más agradables. Y creo que también se relaciona con el versículo que dice Jesús de que somos la sal de la tierra, que sal a la tierra, ¿no? Y que, yo creo que podría relacionarse con la parte de que con amabilidad, haciendo las palabras, no haciendo las palabras de forma agresiva a las otras personas, sino que nuestra conversación sea agradable. Y también podría referirse a que, por ejemplo, antes la sal se usaba para conservar los alimentos y tal vez para conservar la conversación, que no se hablen cosas malas, que no se chismeen, esas cosas. Pero no sé exactamente a qué se referirá. No, sí sabes, ya lo dijiste todo. Sí lo sabes. Ah, bueno. Exactamente, un bocado cuando tiene la sal correcta es fácil de aceptar, es fácil de comer, es fácil de retener, ¿sí? Y aparte de que la comemos, aparte de que la recibimos bien, ¿sí? Por eso es que nosotros somos la sal de esta tierra, porque también hay preservación. En donde nosotros estamos hay preservación, porque si hablamos la palabra, si compartimos el evangelio, mucha gente va a ser preservada ¿de qué? De la muerte eterna, ¿sí? Entonces, por eso somos nosotros la sal de la tierra, pero dice que cuando la palabra sea con gracia, es con amor, ¿sí? Por el simple hecho de que nosotros somos portadores de esa gracia y sazonada con sal, que sea de la mejor manera para que la persona la reciba, ¿sí? Para que sepa, para que sean como debes de saber responder a cada uno, ¿sí?
O sea, nosotros debemos de saber cómo responder a cada uno cuando nosotros mezclamos esas dos cositas, ¿sí? Cuando nuestra respuesta va con esos dos ingredientes, lo que eres, ¿sí? De lo que Dios te ha dado y de lo que el Señor nos ha hecho, ¿sí? Que somos la sal, ¿sí? Claro que sí. Y es cierto, fíjate que también es una forma de preservar a las personas, ¿sí? Porque cuando la sal deja de ser salada después de mucho tiempo, ¿quién me puede decir? Pastora, ¿Sí? ahí cuando la chica hablaba sobre la sal y los alimentos, yo creo que en este tiempo también lo hacen como en el tiempo como el tiempo pasado en los campos, para conservar un alimento que iba a perecer en 2 o 3 días, como en este caso la carne, cuando se mataba el animal, se lo conservaba en sal y se lo colgaba para que eso se seque, pero a la vez por dentro se formaba como una cáscara, pero por dentro estaba tierno eso. Y creo que nosotros somos como esa carne porque viste que la palabra de Dios dice que somos como ovejas al matadero, que Dios fue como esa oveja al matadero, sin quejarse, sin ruñir, bueno, yo creo que somos como Él, y somos esa carne que a medida que vamos tomando el alimento, que vamos leyendo la palabra y teniendo más sabiduría de parte de Dios, es como que si fuera como un granito de sal de parte de Cristo, y que la carne por fuera nuestra es como que la sazona, pero conserva todo lo otro por dentro, cosa que el día de mañana, cuando tenga que partirla, que es una impartición a la persona, pueda salir con ese sabor a amor, ese sabor a gracia, esa sabiduría, ese entendimiento. Eso es lo que se me vino ahora. Bueno, sí, de alguna manera así es, también nos preserva a nosotros, ¿no? Por eso es que nosotros también, donde estemos y donde vayamos, somos esa parte, ¿sí? Pero sacando de la gracia, porque lo que está dentro de nosotros es la gracia, ¿sí? De la gracia. Sí, exactamente. Entonces, sí, está bueno el ejemplo también, está bueno también el ejemplo, ¿sí? Y que respondamos a cada uno como tiene que ser la respuesta, ¿ok? No siempre, a veces es una palabra de amor, pero, o sea, a ver, sí con amor, pero acuérdense que también debe de ser verdadera, ¿sí? No sin hipocresía, sino con verdad. Pero eso no quiere decir que sea agresiva, eso sí. ¿Sí? Y conocer el poder de nuestra lengua. ¿Sí? A ver, Dani, ¿tienes por ahí esa? Sí, de hecho, pensaba, Pati, en lo que mencionaban de la sal, de la conservación, y también cómo mucha gente se sorprende cuando alguien tiene ese sazón, ¿no? Cuando alguien tiene esa salutación. Hoy por hoy, de hecho, el domingo compartí en la iglesia, de que hoy por hoy cuando una persona es amable, es sorprendente. Ya es algo fuera de lo común. Entonces, de hecho, cuando tú pasas un auto, o vas a un kiosco, o tienes una relación o una conversación, el hecho de que tu actitud sea diferente, como dice aquí, con gracia y sazonada, es como que te pareces extraño, fuera de este planeta, y entonces, ¿cómo volver a darle sentido y darle sabor a las relaciones, a las conversaciones, a los ambientes, a los lugares? De hecho, alumnos, profesores, cotidiano, escuela, colegio, aun cuando uno está pagando, qué sé yo, tiene que pagar la boleta, bueno, todo ese tipo de conversaciones. Yo pensaba, ¿no?, en estos días, cómo el mundo está tan pervertido y está tan simple, ¿no?, que la Biblia dice, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se habrá enfriado, y cómo la sal
revive y aviva lo que se perdió. Y ahora con esto que sería el 6, ¿no? Conocer el poder de nuestra lengua. Santiago 3:10. Sí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. O a veces es una bomba. Así es. Así es. Así Eh, es. Con nosotros miren, en los hijos se da dirección y a veces eterna cuando se les maldice. ¿Sí? Porque no hay mayor influencia que la de los padres. Los padres tienen una influencia hacia sus hijos del 80%. ¿Por qué? Porque es una jurisdicción de parte de Dios hacia el hijo. Ese es el respaldo que nuestras palabras tienen. Por eso deben de tener todos esto que les estoy diciendo. Es que eres un rebelde, eres un desobediente. Cuidado con la boca, cuidado con las palabras, ¿sí? Porque o proceden bendición o procede maldición. Sí, Cris, o Pau. Que algo que estabas preguntando recién, ¿no? Sobre la sal, si podía dejar de ser, de salar, ¿no? Y creo que justo tiene que ver con esto que estabas hablando, que, ¿no? Ahí en Lucas 14:34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, Así es. ¿con qué se sazonará? ¿No? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, y la arrojan afuera, ¿no? Y tiene que ver con eso que estábamos hablando, que comentaban, de el poder que tienen las palabras, y cuando estas palabras no edifican y no tienen el objetivo por el cual Dios las diseñó, ¿no? De ser de bendición, de crear vida, de ser luz, de traer vida a nuestros hijos, a nuestra casa, son como esta sal, nos convertimos en sal insípida, ¿no? No podemos, no servimos para otra cosa, porque realmente como el Señor Jesucristo es la palabra y Él creó todas las cosas con la palabra de su poder, tiene un peso tan grande la palabra, ¿no? La palabra tiene un peso poderoso de crear, de generar vida, de realmente hacer real lo espiritual, traerlo a la notarial a través de las palabras, ¿no? Entonces, qué importante eso que decían, ¿no? De poder ser personas que utilizan sus palabras para traer vida, bendición, ¿no? Y si no, nos convertimos justamente en esta sal. La sal sí se puede poner, por lo menos a mí se me ha puesto muchas veces así sin sabor, que no sabe nada. Bueno, la sal, déjenme decirle que la sal de Argentina es como un 25% o un 35% menos salada que la mexicana. La de nosotros, pero si es, no, yo el día que vi hacer un asado, casi me muero. Pastora. Sí. Con razón que son más picantes las comidas allá. Puede ser la tierra, claro, claro. Yo pongo el mismo picante, lo siembro en Argentina y lo siembro en México y es totalmente diferente. Es cierto, la tierra es diferente. La posición, la geografía, todo es. Lucas, ¿qué, Pau, dijiste? Lucas 14:34 y 35. Apúntenlo. Los romanos, por eso les pregunté acerca de que si la sal dejaba de salar, porque lo dice en la palabra, pero también fíjense qué importante, la sal era tan valiosa en ese entonces, porque no había mucha, claro, y los romanos lo usaban para los caminos. Entonces la sal tenía que ser salada
para que cuando la echaran en el camino, hagan de cuenta que hacían, porque acuérdense que la frase de que todos los caminos llegan a Roma es cierto, porque una característica de los romanos era que donde llegaban y conquistaban, hacían una ruta para que llegara a Roma. Entonces, cuando ellos hacían eso, echaban sobre el barro o sobre la tierra sal, y de esa manera se endurecía, y entonces quedaban los caminos bien lícitos para que pudieran, porque acuérdense que eran los caballos y la forma como transportaban eran con ruedas, pero de madera. Entonces, para que estuviera lisito como un cemento, no tan duro, pero lisito, era que le ponían sal. Pero cuando la sal no salaba, cuando no servía ya, porque estaba vieja, entonces no hacía duros los caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que da firmeza, no es que sea, no. Por eso lo que dice Dani es cierto. Llegamos a un lugar, buenas tardes, ¿cómo está? Sería tan amable de ver esto, de decir esto, la gente así como que dice, ¿de dónde es? A mí muchas veces llegando me decían, muchas gracias, sí, muchas gracias. Se quedaban así, de nada. Oiga, ¿de dónde es usted? Siempre me decían, ¿sí? Y lo mismo de mande usted, ¿no? Eso olvídelo. Me acuerdo que una vez un amigo me regañó y me dijo, no andes diciendo esa frase, aquí. Y yo así como que, dije, ¿por qué? Porque ¿cómo te pones a que todo mundo te mande cosas? Que te ponga a hacer cosas. Y dije, no, la intención mía no es, mande ustedes, es con respeto, es decir, no me fijé, ¿sí? O sea, no me di cuenta, pero dígame. Pero es una actitud de servicio, ¿sí? Para las demás personas, pero no de que abusen de uno. Uno no piensa de esa forma, ¿sí? Y aunque yo le pueda decir a alguien, dígame o mande, mande usted. Eso es muy frecuente. Bueno, a lo mejor de mis años, ¿no? Pero se me hace una forma de respeto hacia las demás personas, ¿sí? Porque somos siervos. Si no se nos olvide nuestra condición, no es que nada más somos siervos para los cristianos, somos siervos para todos, ¿están de acuerdo? Si no, ¿cómo? ¿Cómo somos esa sal? Y es cierto, el del kiosco, el que vas a hacer el pago, te trata diferente, ¿sí? Hay gente que hasta cuando vas a la verdulería, ¿no? Sales con ganancia, ¿no? Pastora, sí. el sábado con Giselle fuimos a comer a un restaurante y bueno, este restaurante es muy nuevo, ¿viste? Y tiene muchas cosas novedosas y es como decir, apunta para mucho, ¿viste? Es el boom de acá. Y le digo a ella, tienen muchas cosas bonitas, pero le falta una sola cosa a los mozos. Y me dice, ¿qué? ¿No te diste cuenta? No, el servicio. Una cosa es ser mozo y otra cosa es ser servicio. Dar un servicio, le digo. Porque un servicio se hace con amor hacia la gente que sirve. Y otra cosa es tener o ser un mozo. Un mozo es un mozo puesto, un mozo que se ve bien, pero dar un servicio, eso nace, le digo yo. Y lo poníamos a fijar los mozos, porque yo cuando trabajaba de mozo, uno agarraba, por ejemplo, la bandeja de pizza y le servía en el plato a cada uno, le abría la gaseosa o el vino, le servía en el vaso un cuartito, ¿viste? Y eso se ha perdido hoy. Y bueno, claro. y yo le decía a eso, y le decía yo a Giselle eso, me gustaría hoy de vuelta ser mozo, pero con otra capacidad que tengo de servicio, claro. Que antes no lo entendía. Claro. Bueno, todo esto
Así es, Rogelio. Todo esto nos lleva a la buena comunicación y eso nos va a dar como resultado madurez. ¿Sí? Porque para que nosotros logremos cada una de estas cosas, por eso ahí se lo dejó bien en su manualito, ¿sí? Cada una de estas cosas, usted va a tener madurez. Va a ser una persona con criterio, pero de Cristo, porque va a tener que desarrollar estas virtudes y características, ¿sí? Una madurez son acciones y actitudes que acercan a Dios a las personas. Eso es. Que no te das ofendido de cualquier cosa, que no te sientes de cualquier cosa, no, es una actitud que da muestra, ¿sí? a Cristo en tu vida. Y eso va a traer una sanidad espiritual. Cuando nosotros entendemos quiénes somos y lo que portamos, eso va a traer una sanidad espiritual a tu vida. ¿Sí? Vas a posicionarte en donde tú estás y lo que Dios te ha dado, porque todo lo recibimos de Él, todo, ¿sí? Unidad en el pensar y actuar. Ya vamos a poder entendernos, ¿sí? Entre cónyuges, ya vamos a poder entendernos en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones ministeriales, ya lo vamos a poder hacer. Va a haber una restauración en las relaciones. Qué vital es el que en nuestra matrimonio venga esa madurez para que haya una restauración. Vamos a establecer una amistad. Entonces sí, ya podremos establecer una amistad y desarrollar confianza, tener confianza tanto en el otro como en mí mismo por la sanidad espiritual que trajo y la restitución y la restauración a mi vida, ¿sí? Acuerdos provechosos. Cada vez que tengamos una discusión o alguna situación para solucionar, debemos de llegar a acuerdos. Acuerdos para ambas partes. Acuérdense que es una amistad. Entonces, tiene que ser acuerdos para ambas partes. ¿Sí? La flexibilidad. Aquí es donde se tiene que ver. Sí o sí. No la imposición, no el grito, no el que mi opinión es mayor o con más fuerza, no. Sino acuerdos provechosos para mí, buscando el bienestar de la otra persona. Esos son los acuerdos provechosos, ¿sí? Buscar el bienestar de la otra persona, ¿sí? Eso es lo que el Señor también nos pide. Y esos acuerdos siempre van en función de eso, del bienestar de ambos. ¿Qué consecuencias surgen de una comunicación deficiente? Porque también vamos a ver la otra parte. Si bien le dije la primera, que es más amable, vamos a ver también qué surge de una comunicación deficiente. La comunicación deficiente o nula impide el conocimiento con respecto a sus afinidades, diferencias, inquietudes o satisfacciones y produce, ¿sí? Y produce fricción, y ello produce fricción y ruptura en las relaciones. El no comunicarse, ¿sí? O que es la nula la comunicación o una comunicación deficiente. Si no logran, ay, no, es que siempre que hablamos es un pleito seguro. Eso les debe de dar una alarma. Eso debe de ponerlo a reflexionar y a pensar, a ver, algo tenemos que hacer, en algo estamos mal,
porque la comunicación es entre dos. Estamos mal. ¿Qué tenemos que modificar? Vaya a su librito que ahí se le queda para que usted consulte a ver qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo, ¿sí? ¿Dónde me estoy equivocando? O sea, ¿dónde estoy errando? Se impide el conocimiento de ambos. Se impide el conocimiento. No se van a conocer, no van a poder hacerlo si no comunican. Y aquí lo dice muy claro, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese hasta dónde repercute. Fíjese hasta dónde uno dice, no, pero es que la ley, no, también sucede en la gracia, sí. Cuando no hay una buena comunicación entre los padres, los hijos tampoco saben comunicar, ni tampoco se comunican con los padres. Y después tenemos ahí que andar restaurando, ¿verdad? Restituyendo lo que no hicimos. Si bien nunca es tarde, mientras tengamos vida, Dios habrá de hacer. ¿Sí? Y ahí tenemos ese versículo, lo que el saltón y el revoltón se comió, Dios lo traerá y lo restituirá. Pero no lleguemos hasta ahí. Estamos aprendiendo a saber que nosotros debemos de sabernos comunicar para que nuestros hijos, a su vez, también lo hagan. ¿Sí? También lo hagan con nosotros, porque luego llegan a la adolescencia y ya no hablan y ya no se comunican y entonces viene la tragedia. Claro, porque esto se fomenta desde niños, desde chiquitos, el hablar, el darnos tiempo, el tener esos tiempos de familia, esos tiempos. Terminen la convivencia en familia con unas pizzas, con un pururú si quiere, termínelo como sea, ¿sí? Para estar juntos, pero de ese tiempo para saber cómo están y cómo van en sus actividades y después cómo están, cómo se sienten. Ante esa situación que les está pasando, ¿cómo se siente? ¿Qué ha tenido? ¿Le ha dado tristeza? ¿Le ha dado impotencia? ¿Le ha dado frustración? ¿Le ha dado enojo? ¿Qué ha producido en su corazón? Lo importante es llegar ahí, mis amados. Ahí, ¿sí? Pero cuando una consecuencia también existe confusión, engaño, pensamos que es de una forma cuando no es así, ¿sí? Entonces existe una confusión, no nos podemos, por más que queremos, no podemos. Entonces vamos a ponerlo en práctica y que no haya confusiones. Explique bien, por favor, su sentir, su sentimiento. Creo que ahí es donde en ocasiones nos cuesta más trabajo expresar en lo que sentimos, ¿sí? La forma como lo percibimos. Sí, Carito, Dani. Pati, yo mencionaba con Caro y decía que cuando no hay esta comunicación, esta ausencia, se crean abismos de suposición. Entonces, automáticamente, por la falta de comunicación, yo tiendo a suponer un estado, una realidad, a crear una imagen, sucesos y demás, por la falta de una comunicación fluida. Y yo creo que siempre son los casos, ¿no? A veces el silencio, ¿no? Crea abismos que llevan a una suposición. Entonces hay gente que siempre termina hablando o definiendo una circunstancia porque nunca la conversó, nunca la charló, ni siquiera sabe cómo está la otra persona y supuso, no, tú estás así por esta razón, por esto, por lo otro, y nunca se llegó a un acercamiento, ¿no? Y la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo, desde otra versión, pero tomándolo en esta parte, un abismo empieza a crear abismos y se desencadena, ¿no? Sí, por eso cuando no se habla, es lo que te digo, cómo
y los abismos se abren en la misma familia, Dani, porque eso es lo triste, eso es lo drástico, que se abren entre la propia familia. Yo ahora que les digo que he estado con tanto adolescente, yo digo, es que no es posible que no tenga palabras para expresar lo que sintió. Y yo tengo que poner las palabras en su boca para saber y que diga, sí, eso es lo que me... A ver, no entiendo ¿qué siente una persona cuando está frustrada? Cuando les describo lo que es una frustración, dicen, así me siento. ¿Sí? Porque ni siquiera saben distinguirlo, ni siquiera saben describirlo. Pero ¿por qué? Porque nunca la identificaron. Nunca la identificaron y nunca les ayudaron sus papás a saber, mijito, es que, mira, lo que tú sientes es una frustración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sale de la frustración? Porque también eso es importante. No, esto da pero en serio. Y además se hace cada abismo que tú hablas, Dani, de cada abismo trae otro abismo, es cada generación trae otra generación en las mismas condiciones o en las mismas situaciones. Y eso es terrible, terrible. Porque ¿sabe con quién también sucede ese abismo? Con Dios. ¿Cómo le voy a hablar a Dios? ¿Cómo le voy a pedir correctamente, como dice en Santiago? ¿Cómo se lo pido? Si ni siquiera sé lo que me está pidiendo, lo que estoy sintiendo, ¿sí? Ni siquiera puedo identificar si es entre enojo o es molestia o es frustración, que a veces es ambas, ¿no? Que de ahí viene. Entonces, existe confusión y la suposición mata, pero mata. Porque entonces ya se estableció usted un patrón y ya no hay forma de quitar esa cosa. No, tiene que desaparecer. Por eso no, ponga atención cuando le hablen y exprese, a ver, estoy entendiendo esto. Eso es lo que tú me quieres decir para que no exista la suposición. Debe de desaparecer la suposición, porque ya no está actuando benignamente. Ya no tengo pensamientos de bien para el otro. Ya tengo pensamientos de mal. Eso es la benignidad. Esa es la diferencia entre la benignidad y la bondad. La bondad es el hacer. La benignidad es el pensar. No tengo pensamientos de bien de las otras personas. Entonces, el fruto del Espíritu está siendo incompleto en su vida. No lo está ejerciendo, porque el fruto del amor es una parte de los componentes del amor, es la benignidad y la bondad. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Y qué genera? Ruptura de relaciones. Totalmente. ¿Sí? Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se rompió, se fracturó, se quitó, ¿sí? Se rompió la relación. Y comenzaron a tener, fíjese cómo inmediatamente Dios les anuncia, Él se va a querer enseñorear. O sea, Él se enseñoreará de ti. Y a la mujer le dice, y tú vas a tratar de chantajearlo, tú vas a tratar de dominarlo. Eso es lo que trajo entre ellos. Eso es lo que trajo. Cuando había algo tan precioso, eso no debe de terminar. Cuando nosotros hicimos los votos delante de Dios, y si no las intenciones de su corazón no era desearle el mal a su cónyuge, eso nunca debe desaparecer de su vida. Nunca. Porque si bien
Usted me puede decir, bueno, es que yo no me casé como cristiana, no importa, pero la intención de su corazón, eso es lo que Dios vio. Eso es lo que Dios vio. Y es tan válido porque cuando tuvo usted relaciones sexuales con su esposo, ahí se estableció el pacto matrimonial. ¿Bajo qué? Bajo lo que usted deseaba de bien para su cónyuge. Entonces se rompe. Si todos los días, o sea, en el día iba Dios a visitar, o sea, bajaba y hablaba con ellos, era lo más normal. ¿Por qué empezaron a pensar mal de Dios? Como para que se atemorizaran y se escondieran de su presencia. Ya guiados totalmente por los sentidos, y eso es lo que nos hace tanto daño. Guiados por nuestra carnalidad. Y ahí está Gálatas 5:25 para que se lo lea. ¿Sí? Y se lo aprenda de memoria. Bueno, también el otro, porque también se aprende si se aprende lo malo, también aprendes lo bueno. ¿Sí? Para que en eso nos ejercitemos, mis amados. Tomemos con responsabilidad la comunicación. No los deje a sus generaciones mudos, por favor. Por favor. Es que siempre que quiero hablar, salimos enojados o no. Entonces ya no caigan en el círculo vicioso. Rómpalo. Y si usted tiene que callar, mamá, papá de un adolescente, calle. Calle para que entonces usted pueda, con esa madurez que tiene, tener acciones y actitudes diferentes en Cristo. Ya provenientes de un espíritu vivificado. Entonces viene a establecer usted la autoridad y el gobierno sobre su casa. A veces hay que menguar, sí, papás, hay que menguar un poquito. ¿Sí? Acuérdense que al hijo le funciona la hormona a 1000 por hora. A la mujer y al hombre la testosterona, santo Cristo. Y todo ese ímpetu y todas esas cosas bellas que generan eso, no dejan de ser un potencial, pero ¿hacia dónde se están yendo? ¿Sí? Padre bendito, que seamos personas, te pedimos, llenas de tu gracia, Señor, en verdad. Haznos conscientes, Padre, que podamos entender, no solamente conocer, no solamente oír y conocer, sino que podamos entender personas sensatas, personas que están flexibles, prestas para una enseñanza, sabiendo que donde nosotros estemos y establezcamos una amistad, Señor, sea bajo estos lineamientos, viendo, oyendo, escuchando correctamente, poniendo atención, buscando siempre, Señor, la palabra adecuada, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado. Que toda esta serie de cosas, Señor, tráelas, séllalas en nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, para que sean las que nos rijan. Y que no solamente la terminemos en esta clase, sino prepara sus corazones para que cada uno de mis hermanos, tú produzcas en ellos el querer volver a estudiar y sentarse y hacer una evaluación, Señor, de cómo es nuestra comunicación, haciéndose cada uno responsable delante de ti
No nos vamos a hacer responsables delante de nuestro cónyuge, no nos vamos a hacer responsables delante de la persona en la que estemos estableciendo a la otra persona un juicio. No, a nosotros mismos, Señor. A nosotros mismos. Que seamos fidedignos ante nosotros mismos y delante de ti, porque a ti no te podemos engañar. No voy a culpar a mi cónyuge, sino que yo me voy a evaluar y, Señor, abro mi corazón para que hables a él. Espíritu Santo de Dios, háblanos, háblanos, muéstranos. Y si bien no podemos de un día para otro, pero que en nuestro caminar vayamos poniendo estos ingredientes. Que saque yo la parte que me cuesta trabajo y pedirte exactamente lo que necesito para que en la transformación, Señor, que tú estás haciendo en mi vida, día a día, venga a ser parte de ella. Y cada vez me sea más fácil comunicarme con mi prójimo. Y entonces yo pueda tener una madurez con acciones y palabras correctas, conforme a tu carácter, como tú lo haces con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda confusión, toda mentira, toda lastimadura, Señor, decidimos perdonar para comenzar de nuevo. Porque siempre, Señor, tu gracia es nueva cada día. Que así sea en la comunicación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén.